Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Valdivia. Yo les vengo a hablar de Infoblox, que va a tener varias herramientas para poder asegurar una parte muy importante de su red y también poder automatizar cambios en esas otras pedazos de la red que a lo mejor no tienen tanto control o que como no los controlan, generalmente es por ahí donde vienen los problemas, ¿no? Lo que nosotros hacemos, les vamos a dar una pequeña receta de cocina, ¿no? Como cualquier fabricante te podría decir, mira, con estos 5 pasos vas a tener una red segura. Vamos a hacer algo por el estilo, nada más que la diferencia es que vamos a poder brindarles beneficios en su administración. Al final del día nosotros solamente tenemos 2 productos dedicados a seguridad y los demás son de administración, pero van a poder darse cuenta que con una buena administración van a poder llegar a un buen nivel de seguridad con la arquitectura que ustedes ya tienen hoy en día. Lo único que tienen que hacer es cerrarla, es ser mucho más estrictos con las cosas que tienen para ya después poder comenzar a agregar las siguientes capas de seguridad que tal vez puedan necesitar, ¿no? Entonces lo primero es el DNS y el DHCP. ¿Cómo tener una base sólida de DNS y de DHCP? No sé si ustedes han puesto a pensar en realmente lo que el DNS y el DHCP significa en su red. Hay mucha gente que no le hace caso al DNS hasta que se rompe, ¿no? ¿Qué pasa si no hay DNS en su red? Pues de entrada no tienes internet, ¿no? Lo primerito que eso sucede. ¿Qué pasa si tu DNS externo se muere? Bueno, pues ya nadie te conoce en internet. ¿Qué pasa si la intranet se pierde? Bueno, se pierde porque no hay un DNS. Entonces el DNS es de los servicios más críticos que existen. Me atrevería completamente a decir que sin DNS no habría internet. Es bien importante que se vayan con esa idea en la cabeza. ¿Y qué es lo difícil? Pues que probablemente esté sobre un Microsoft, o probablemente esté sobre un Bind, o probablemente esté sobre alguna plataforma de la que nadie sabe en su red sobre qué está el DNS, ¿no? Simplemente está y funciona, y hasta que se rompe nos metemos, ¿no? Y empezamos a ver qué es lo que está sucediendo. Si nosotros vemos una red estándar, vamos a tener, por ejemplo... Perdón. ¿Podrías regalar agua? Perdón. Donde tenemos el sitio central, tenemos nuestro sitio de Discovery y probablemente los sitios remotos, ¿no? ¿Qué sucede en estas estructuras? Pues que a lo mejor aquí hay un DHCP, aquí hay un DNS, aquí hay otro DHCP, pero realmente no existe una relación entre ellos, ¿no? ¿Cómo sabes cuando uno está en línea y si uno se cae, cómo te va a responder el otro? ¿Qué arquitectura hay entre todos ellos? Es muy difícil saberlo, ¿no? Más que nada también cuando tienes un Disaster and Recovery, ¿qué tan rápido realmente puede responder ese DRP? Tienes que volver a migrar tus zonas de DNS, ¿qué es lo que tienes que hacer para que todo eso funcione? En eso es lo que Infoblox hace mucho mejor, ¿no? Tenemos ya 12 años en el mercado haciendo alta disponibilidad para este tipo de servicios. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, donde tú puedas tener este diagrama de red? Se ve bastante complejo, pero al final del día es un cliente haciendo solamente una petición de DNS a una sola IP, un solo DNS en tu red. La inteligencia que hay detrás es poder decir, este DNS está más cercano, entonces que te responda o este DNS se murió, entonces que te responda este. De esa forma eliminan cualquier problema de caché, cualquier problema de sincronización, todo lo que hay siempre atrás del DNS, todo eso se elimina con esto. También si tienes 2 sitios, tienes tu sitio central y tienes tu sitio de DRP, si tú solamente apuntas a una IP aquí, pues te va a poder responder entonces ya no tienes tiempos de espera. Generalmente cuando hacen algún cambio ustedes en el DNS siempre les dicen, no, pues espérate 24 horas, 48 horas a que el cambio pase. Con este tipo de soluciones no, porque tienes a través de ruteo, a través de BGP, a través de OSPF configurado con Infoblox, hablamos algo que se llama Anycast, tal forma de que vas a poder tener una distribución bastante importante del servicio de DNS, ¿no? Que eso es algo bastante interesante. ¿Y ahora qué sucede con la seguridad del DNS? Acaban de hablar de firewalls, van a hablar mucho tiempo de firewalls, todo el mundo les va a decir que el perímetro es importante y realmente lo es. Pero incluso Checkpoint, creo que ya se fue, qué bueno que no está escuchando, incluso Checkpoint tiene una regla implícita que te dice any DNS accept, ¿cierto? En cualquier red, en cualquier lugar del mundo, el DNS tiene que ser aceptado, si no, no hay internet, ¿no? Ya les comenté. Entonces, ¿qué sucede? Que el DNS hacia afuera está permitido, el DNS hacia adentro está permitido, entonces pues, es el vector que más están atacando, es el segundo vector más atacado. Primero está HTTP y después está el DNS. ¿Por qué? Pues porque está abierto. Entonces todos los pueden utilizar para tunelear, lo pueden utilizar para malware, lo pueden utilizar para N cantidad de cosas. Entonces pues, se convierte en un punto crítico de la red del DNS, porque al final del día
Existen los IPS, existen los APTs, pero pues todos están basados en malware, pero no están basados realmente en lo que está pasando al DNS. Nosotros lo conocemos muy bien porque lo que hacemos son DNS, ¿no? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es una arquitectura a través de la arquitectura distribuida y que podamos eliminar esos ataques, ese tráfico malicioso que no llegue hasta a resolver servicios de DNS, de tal forma de que el DNS puede estar completamente expuesto en Internet. Es algo que les digo a todos mis clientes, y ya lo hemos hecho pruebas con varios. Lo puedes poner arriba, no va a haber ningún firewall en medio, ponle la IP pública si quieres, y el equipo se va a proteger a sí mismo. No vas a tener problemas de negación de servicio en el DNS, que eso es bien importante porque es el primer punto de entrada hacia tu red, es el DNS. Si inundan tu DNS y te quedas sin DNS, ya te quedaste sin página. Ya ni siquiera necesitaron atacar el HTTP, ¿no? Porque de sus 30,000 usuarios que entren a su página, pues yo creo que a lo mejor 10 personas saben la IP, ¿no? Entonces, si no tienen la resolución, pues es prácticamente imposible. Entonces nosotros podemos bloquear los ataques y pues, de igual forma poderlos reportear, que eso es bien importante, ¿no? Que sepas por dónde te están atacando, qué estadísticas tienes, todo ese tipo de cosas es algo que al final del día es importante conocer. ¿Esto cómo funciona? Nosotros tenemos una nube donde vamos a poder estar reportando cosas importantes como por ejemplo, cuáles son los sitios que más ahorita están atacando, desde dónde vienen los APTs, desde dónde vienen los DDoS. Actualizamos las firmas, por ejemplo, toda la parte de los tuneleos, toda la parte de los ataques de amplificación, los ataques de reflexión, todos los ataques que van hacia el DNS. Si ustedes hacen un ejercicio y entran a su IPS hoy en día y buscan, a ver, bloqueame un ataque de reflexión o un ataque de amplificación contra el DNS, les aseguro que ninguno de sus IPS lo va a tener, porque no conocen al DNS, entonces no saben que si le haces un query de 10K, el DNS te puede responder hasta 300 megas de respuesta. Un solo query, entonces imagínense eso con 200, 300 máquinas, 300 teléfonos nada más, ¿no? Es bien importante poderse proteger contra un ataque de negación de servicios si les importa la página que tienen publicada en Internet, ¿no? Si no, pues no hay necesidad, ¿no? Ahora, para la parte de DHCP, es algo bien importante el poder tener una alta disponibilidad. Ustedes en su sitio central puedan tener un equipo que sea el responsable al mismo tiempo que el equipo que esté en el sitio remoto. Generalmente ahorita ustedes a lo mejor le dejan el DHCP al switch o a lo mejor al Microsoft o a lo mejor ponen un equipo, por ejemplo un Linux, ¿no? Le ponen ISC DHCP. Hay muchas cosas que se pueden poner, pero que al final del día le llegas, le pones su red y se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor tienes que alimentar un Excel con esa información para saber quién es el que está respondiendo las IPs, y entonces comienza a hacerse un problema inmenso de administración. Se han preguntado, o bueno, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que tienes que entregar una IP, entonces pues ¿qué haces? Pues le tiras un ping, ¿no? Es pues, tan fácil, le mando un ping, oye, no respondió, está libre, vas, pone la IP, ¿no? Pero pues ¿qué sucede? Que tenía el firewall activado y ahí estaba el servidor, ¿no? Nos ha llegado a pasar que ponemos demos y nos dan la IP del proxy o la IP de alguna cosa en su red y pues eso se muere, ¿no? Porque no hay un descubrimiento avanzado. Nosotros además de dar el DHCP, corremos descubrimientos en la red para poder ver qué IPs están utilizadas, podemos darte reportes de el tipo de equipos que hay. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer respecto al DHCP. Lo siguiente es entonces, pues cómo vamos a tener una administración centralizada. Nosotros tenemos algo que le llamamos el grid, que lo que es una base de datos completamente distribuida, de tal forma de que tenemos un equipo pequeño aquí, tenemos a lo mejor un equipo virtual acá, tenemos un equipo más o menos mediano del otro lado, bueno, pero tenemos una sola base de datos centralizada. Esa base de datos puede estar en HA, puede tener un miembro al cual va a estar replicando todos sus datos para poderlo poner en el RP. Hay una arquitectura de HA 100%, ¿no? Podemos llegar a 5 9 sin ningún problema, hablando de DNS y de DHCP. Entonces, este equipo va a tener solamente una porción de la base de datos, de tal forma de que si algo le sucede, a lo mejor se quema el edificio o lo que sea, ustedes van a poder poner otra caja e inmediatamente estar activos nuevamente en segundos, ¿no? Realmente no es volverla a configurar, volverle a poner políticas, volverle a poner nada, sino simplemente es conéctate con tu Gridmaster, así le llamamos nosotros a nuestra consola de administración, y ya estás listo inmediatamente, ¿no? Vamos a poder tener reportes acerca de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el dashboard de DNS. ¿Cuántos de ustedes saben si realmente todas esas zonas que tienen ahí, todos esos records, son buscados o son utilizados? A lo mejor hay ocasiones en las que esos son puntos de entrada porque tienes información que a lo mejor no deberías de estar publicando.
Vamos a poder también tener respuestas, anomalías, el DHCP, cuántas IPs estás entregando, a quién se las estás entregando, a qué tipo de dispositivos se le estás entregando. A lo mejor ustedes quieren comenzar a tener una política más libre de trae tu celular, trae tu iPad, trae lo que sea. Bueno, pues sabes que si traes ese tipo de dispositivos, pues entonces te pongo en un segmento distinto de la red, ¿no? No deberías de estar con todos los demás. ¿O qué sucede si, por ejemplo, no sé si les ha pasado, que llega algún usuario con su Linksys que dice, oye, voy a hacer unas pruebas, entonces lo conecto, pero conecta mal el puerto y entonces ahora él es el DHCP y él comienza a entregar IPs y de repente en 2 horas ya no hay red. ¿Y qué sucede? Pues que hay un equipo ahí, le llamamos modificar. O si estás entregando una IP a Xbox y a PlayStation, bueno, a lo mejor no están haciendo su trabajo, ¿no? Todo ese tipo de cosas las vas a poder identificar a partir de nuestros equipos y nuestros reportes. Ahora, ya platicaron mucho de malware, ¿no? Ya platicaron mucho de que puede haber malware que hoy lo hice y hoy se lo pongo en sus máquinas. La base de todo el malware hoy en día ya no es llegar y hacer lenta tu máquina o llegar y formatear tu disco duro, sino obtener la información de ahí. ¿Y cómo van a obtener esa información? Bueno, pues contactando a un centro de control. Eso es lo más importante, ¿no? Ese es el primer paso que va a hacer ese APT o que va a hacer ese malware. Entonces, ¿qué sucede si ese equipo pues ni siquiera le dejas hacer esa resolución de DNS? Y es donde viene lo más importante, ¿no? Hoy en día están, bueno, ya les platicaron de muchas botnets, no voy a ahondar más en esto porque va a ser lo mismo que ya escucharon, pero al final del día infectas un equipo y ese equipo voy a contactar a mi centro de comando para que me diga qué hacer y qué información voy a sacar, o ya obtuve esta información, ok, pues déjame enviársela a mi centro de comando. Aquí lo importante entonces es poder identificar qué dispositivos están haciendo esas peticiones maliciosas de DNS, poder bloquear esas peticiones maliciosas de DNS y como tenemos control del DHCP, podemos llegar a información mucho más interesante. Se los voy a mostrar a continuación. Que es, por ejemplo, esto ya no sirve. Así es como se ve. Imagínense ustedes el Excel que tienen ahorita donde dices, a ver, necesito saber qué redes tengo, por ejemplo, en Panamá, en recursos humanos. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Busca en el filtro, empieza a hacer unas búsquedas aquí, unas búsquedas allá. Aquí nosotros tenemos un Smart Folder de tal forma de que puedas llegar a la red que buscas inmediatamente. Aquí si notan algo bien importante es IPv6, ¿no? No sé ustedes cómo estén con la parte de IPv6, cuando planeen migrarse a IPv6, todavía faltan muchos años. La verdad es que hay mucha gente que le quiere espantar, pero no, yo creo que le han de faltar unos 4 años, cuando menos. A lo mejor 5 en lo que ya dicen, bueno, IPv4 se apaga, entonces a lo mejor en 5 años ya estaremos platicando de, oye, ¿cómo le vamos a hacer para podernos migrar a IPv6, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos completamente listos y preparados, nuestros equipos son dual stack, vamos a poder entregar IPs en DHCP, vamos a poder alimentar al DNS en versión 6, vamos a poder hacer muchas cosas para IPv6, pero si les interesa eso podemos platicar un poquito más en el boot, ¿no? Pues entonces, como ya podemos identificar el equipo, este es el mapa de la red que les comentaba hace un momento. Vamos a poder correr descubrimientos, ver qué es lo que está sucediendo. Desde aquí van a poder agregar entradas en el DNS, van a poder agregar entradas en el DHCP, de tal forma de que ya no tienen que conectarse o ya no necesitan al gurú de Linux que está ahí configurando el DHCP y el DNS, y el día que se vaya, mejor que nadie toque por el DNS o el DHCP porque todo va a dejar de funcionar. O el cuate de Microsoft, ¿no? Que le mueve solo la parte del AD, pero en el DHCP y el DNS no tiene ni idea. Entonces ese tipo de cosas pues ya se olvidan con esto, ¿no? Pero lo más importante es esto, poder llegar al fingerprint y esto. ¿Qué sucede si tienen una IP con malware? ¿Qué saben de esa IP? Pues sabemos que tiene una IP, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Déjenme hacer un zoom. ¿Qué es lo que te podemos nosotros decir? Te podemos decir en qué dispositivo está conectado. Esto es, qué switch de capa 3 tiene esa IP que te está dando lata. En qué puerto está conectado, qué velocidad tiene ese puerto, qué historial de LIS ha tenido, porque a lo mejor hoy fue mi máquina la que hizo el ataque, mañana está tu máquina y entonces la policía llega sobre ti, ¿no? Y te dicen, oye, espérame, pero yo no soy. Dice, no, porque mira, yo tengo mi log en el firewall que dice que esa IP es la que me dio lata y esa es tu IP. Entonces, realmente no está bien, ¿no? Que él se fuera a la cárcel por algo que yo hice, porque al final del día tiene mi misma IP. Entonces, ahí comienza toda la relación de la información. Ya tienes una MAC address, ya tienes un puerto en el switch, ya tienes un switch físico, ya sabes en qué localidad está. Entonces, inmediatamente puedes ya comenzar a responder a esos ataques
a esos ataques o esa outage que puedes llegar a tener en tu red. No es necesariamente un ataque, ¿no? Sino generalmente encontrar una IP que esté dando lata puede ser complicado, ¿no? También algo que podemos correr es descubrimientos en equipos virtuales. Si ustedes hoy en día comienzan a migrarse a la virtualización, pues es muy fácil empezar a poner equipos, ¿no? De repente tienes 100, de repente ya tienes 200, y esa administración de IPs pues se te olvida. Pero ¿qué sucede? Pues ya generaste su alias de DHCP, ya generaste su reservación, ya generaste todo, pero cuando empiezas a borrar las máquinas, pues ya a todo el mundo se le olvida. ¿Y qué sucede? Que ya no tienes IPs, ya no tienes rango, ya tienes 30,000 entradas en el DNS. Entonces nosotros podemos hacer todo ese descubrimiento para poder dar reportes de, oye, de este SX pues tiene solamente 10 IPs, ¿no? Porque tienes 200 registros. Tenemos formas automatizadas para poder limpiar todos esos registros y al final del día dar una organización importante, ¿no? Y ahora viene algo bien interesante, que es la parte de compliance. A lo mejor ustedes ven compliance y dicen, no, pues es HIPAA o es PCI o es SOX, o eso que yo no tengo que cumplir con ellos. Entonces, mejor dale bypass a todos esos slides. ¿Qué sucede con el compliance? El compliance debería de ser mejores prácticas suyas, mejores prácticas que yo diga. Por ejemplo, si yo tengo un servidor de Syslog, ok, que todos mis equipos de la red apunten a ese servidor de Syslog. Y eso es mi compliance, ¿no? Si por ejemplo tengo SNMP en versión 3, porque en versión 1 ya no debería nadie de tenerla, ok, bueno, entonces ¿por qué no me aseguro de que todos mis equipos estén en versión 3? Ese tipo de cosas es lo que a veces es muy difícil. Y digo difícil porque si tienes 3 equipos, bueno, pues de volada, ¿no? Te conectas, ves que estén funcionando. Si tienes 300, bueno, pues a lo mejor ya no es tan fácil. ¿Qué pasa si tienes 500 equipos de red, 1000 dispositivos de red? Bueno, pues entonces ya incluso cambiar el password ya se convierte en un dolor de cabeza, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que vas dejando los passwords rezagados y entonces ahora sí tuviste una super infraestructura en el firewall, tuviste tus IPS, tuviste toda la infraestructura del mundo en seguridad, pero el password del router del core nunca se lo cambió nadie, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya no fue un ataque, ya no fue nada, es una conexión legítima que está haciendo administración y está simplemente utilizando los passwords que tenías antes. ¿Y qué sucede? Que cuando se dan cuenta del problema, pues es porque había un Excel donde estaban todos esos passwords y ese password pues, nunca se pudo cambiar, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ayudar muchísimo porque podemos adjuntar políticas de compliance propias a los dispositivos de capa 3. De tal forma de que tú le puedas decir, a ver, esta línea de configuración tiene que estar en este Fortinet y tiene que estar en este dispositivo de NetScreen, por ejemplo, y en este Brocade, y en este Cisco, y en este HP, y en este Huawei. De la marca que ustedes tengan, lo vamos a poder administrar centralmente. De tal forma de que entonces si necesitas hacer un cambio, o que necesitas hacer un cambio que sea masivo, en lugar de que hagas 300 SSHs a los diferentes dispositivos, pues dejes a la consola que lo haga y que él sepa qué comando tiene que correr en cada tipo de dispositivo. Entonces ya cambia mucho, el error humano ya se minimiza muchísimo. Todavía debe haber interacción porque al final del día esos scripts o esos cambios ustedes los agregan manualmente, pero ya el equipo lo va a hacer de forma automática. Vamos a poder correr un descubrimiento también. Vamos a poder decir, a ver, cuántos dispositivos de capa red tienes, cuántos routers, cuántos firewalls, cuántos switches, cuántos balanceadores, qué equipos tienes en los end hosts, todo lo que tienes de tu red, para poder llegar a algo bien interesante, que es un diagrama de su red. No sé a cuántos de ustedes les podría yo decir hoy en día, vamos a visitarlos, hacemos un dimensionamiento y te digo, a ver, ¿tienes un diagrama de tu red para más o menos ver de qué estamos hablando? Te van a decir, bueno, mira, tengo este de hace 2 años, pero no ha cambiado mucho, ¿no? Eso me lo han dicho en incontables ocasiones. O hay unos que te dicen, bueno, pues a ver, préstame el papel y ahorita aquí la dibujamos, ¿no? Este, por ejemplo, es un diagrama de red en tiempo real, se va a estar actualizando conforme cambie tu red, vas a poder analizar paths. Imagínense que ustedes pudieran decir, oye, tengo un problema de esta IP a esta IP. Ah, ok, pues mira, a ver, conéctate a este router y conéctate al que sigue y conéctate al otro. Y ojalá no tengan access list porque entonces sí se convierte en un problema todo esto. ¿Por qué tienes que revisar el access list de aquí y el access list del otro y el access list del otro? Con nosotros tú vas a poder tener esa facilidad de poder decir, oye, ¿sabes qué? En cada switch de capa 3, en cada router que tengo con access list, en cada firewall que tengo, todos tienen access list y todos están cerrados. No hay ningún any, porque si tú necesitas analizar un path, le vas a poder decir a Infoblox, oye, yo quiero comunicarme de aquí a aquí por el puerto 22, ¿qué onda? Y el Infoblox se va a poder conectar a cada uno a revisar los access lists y te va a poder decir, mira, aquí está abierto y aquí está cerrado. Y le vas a poder decir, bueno, pues ábrelo explícitamente donde necesito esa conexión. Entonces ya no necesitaste como 20 y tantas horas de trabajo para poder revisar esa conexión, ¿no?
Entonces es algo bastante poderoso esta parte de la topología. Y entonces vamos a poder, por ejemplo, en dispositivos como Fortinet necesitas el FortiAnalyzer, ¿no? Para poder llegar a saber cuántos objetos no utilizas, cuántas reglas no utilizas. Si tienes Cisco, necesitas el CCM, me parece que se llama, ¿no? Si tienes NetScreen, necesitas el NSM. Tú necesitas de muchas consolas para poder llegar a ese tipo de niveles, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, Huawei, pues no sé cómo se llama la consola de Huawei, pero al final del día vas a necesitar de muchas cosas. Aquí puedes tener una sola consola que sea multimarca. Es algo que yo creo que vale mucho la pena. Que no es así de, oye, pues sí, pero tienes que tener los 300 switches de tu red que sean marca Infoblox, ¿no? Pues no, porque ya tienes una infraestructura. Entonces es importante poderla conservar. Y vamos a poder entonces pues saber objetos duplicados, reglas duplicadas, análisis de los rule base para que puedas tener un rule base en los switches bien controlado. Que a veces es más importante, creo yo, que en el perímetro, ¿no? Porque el perímetro siempre va a estar protegido. Pero en la parte interna, donde vienen la mayoría de los ataques, pues nadie la protege, ¿no? Porque pues, son sus empleados, a lo mejor, si tienes una wireless por ahí, pues a lo mejor alguien se te puede meter por la wireless y desde ahí comienzan los problemas, ¿no? Entonces sí es importante asegurar su parte interna. Entonces, vas a poder hacer cambios, vas a poder tener el acceso, o sea, no quiere decir que dejes de conectarte vía SSH al router y configurarlo, sino que lo vas a poder seguir haciendo, pero el equipo, además de guardarte la copia de la configuración del cambio que se hizo, te va a poder decir quién hizo los cambios, ¿no? Vas a poder correr diferencias de configuraciones, es bastante poderosa la herramienta para administración. Y entonces, si hacemos un pequeño resumen, vamos a poder tener servicios de red de core, que le llamamos de core, como es DNS, DHCP, administración de IPs. Y vas a poder también tener descubrimiento de qué es lo que tienes, controlar lo que necesitas y automatizar todo lo que necesites automatizar, tal forma de que puedas llegar a un esquema de red bastante interesante. Y lo último que les quiero platicar es acerca de DNSSEC. DNSSEC es el protocolo que va, a lo mv cuando llegue IPv6 también, va a estandarizar el DNS. Hoy en día es extremadamente sencillo hacer un spoofing de DNS. Como comentaba, no llega un correo, te mandan un clic y en lugar de que te vayas a la página de PayPal, te vas a la página de Mi PayPal, ¿no? Es muy complicado. Si te hacen un buen ataque, ni siquiera te das cuenta de que no estás en el sitio de PayPal, ¿no? A lo mejor incluso podemos meter los certificados y ya ni siquiera el certificado realmente es seguro. DNSSEC es lo que realmente nos va a poder decir, nos va a poder proteger contra todo ese tipo de ataques. Porque lo que hacemos es, al final del día es como si hicieras una VPN, aunque no es una VPN como tal, pero es como si hicieras una VPN entre servidores de DNS. De tal forma de que cuando hagas un query hacia el Banco de Colombia, sepas que estás conectándote realmente al Banco de Colombia, ¿no? Si estás conectándote al sitio de Infoblox, estés 100% seguro de que ese sitio de Infoblox les está conectando. Con eso evitas cualquier tipo de ataques, cualquier tipo de problemas. Y entonces es algo que seguramente tiene que llegar a ser parte de PCI, tiene que llegar a ser parte de HIPAA, porque al final del día va a ser la forma en la que tú puedas asegurar que tus usuarios se están conectando a donde deberían de conectarse. Todos soportan DNSSEC. Tú podrías, en el bind que tienen hoy en día, podrías ahí habilitar DNSSEC, podrías ir al Microsoft que tienen hoy en día y ahí deberías de poder habilitar DNSSEC. El problema es cómo habilitas DNSSEC. Es bien complicado en ese tipo de soluciones porque es crear los certificados, firmar cada registro, se puede volver complicado. Con nosotros, se los puedo asegurar, es 2 clics y ya estás hablando DNSSEC. Lo único que tienes que hacer es ahora exportar las llaves y estás completamente listo. Entonces es algo bastante importante. Entonces, si cerramos esa parte, ya pusimos un servicio de DNS y de DHCP cerrado en nuestra red, bien fundamentado, con alta disponibilidad, con administración sencilla. Pudimos tener una visibilidad unificada y centralizada, ¿sí? Porque ya pudimos tener un solo punto donde vamos a ver toda nuestra administración y vamos a poder ver toda nuestra red. Y vamos a poder convertir también el malware. Entonces ahora sí ya no vamos a depender de que nuestro antivirus se actualice o de que ese antivirus realmente esté reconociendo nuestro malware. Y lo más importante, no vamos a poder tener compliance en todos nuestros dispositivos de capa 3 y de capa... Mientras hablen SNMP los vamos a poder controlar, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, me gustaría escuchar de ustedes y saber si algo de esto les hace sentido. Y si no hay ninguna pregunta, pues creo que podríamos terminar. Para que puedan descansar. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar aquí al lado. Les agradezco.